Samsung Galaxy S6 y Samsung Galaxy S6 Edge. Desde luego, este año Samsung va a dar que hablar. Desde luego, este año sí podemos decir que lo que ha presentado Samsung no es más de lo mismo. Es verdad que hay cierta continuidad, es verdad que el S6 lo reconoce como un pariente cercano de lo que ha hecho Samsung en los últimos meses, pero sin duda tenemos muchos aspectos porque Samsung ha cambiado. Ha puesto primero diseño, ha puesto segundo funcionalidades clásicas, incluso algunas las ha descartado de su móvil franquicia, han cambiado en muchas áreas de tecnología y por lo tanto tenemos mucho que analizar en estas primeras impresiones del Samsung Galaxy S6 y del Samsung Galaxy S6 Edge. Con el Galaxy S6, si de algo hay que hablar de diseño. Si miramos, bueno, echamos la vista atrás un par de años o tres, el cambio de que ha dado Samsung en los últimos tiempos es pues total. Es decir, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un equipo unibody con un marco metálico pues perfecto, sin capacidad de, bueno, cosas que antes Samsung nos permitía, como es la batería, que pudiéramos también tener tarjeta microSD. Tenemos cristal por los dos lados. Bueno, con Gorilla Glass 4, que bueno, digamos es un gran protector de la pantalla del Galaxy S6 y del Galaxy S6 Edge, y la sensación en mano es pues estupenda, ¿no? Es decir, estéticamente Samsung ha dado un paso adelante pues realmente de gigante. En un año, lo que iniciaron con Galaxy Alpha, que hemos visto en el A3 y en el A5 también haciendo movimientos en términos de diseño y de calidad de los materiales, el paso dado por Samsung con el S6 pues es realmente muy fuerte. Es verdad que por el camino se han dejado cosas, y aquí yo creo que los seguidores clásicos de Samsung van a tener alguna que otra queja. Es decir, antes Samsung nos permitía pues utilizar tarjetas microSD y expandir el espacio que teníamos en el equipo. Ahora no, ahora ciertamente empiezan con los 32 GB en cada uno de los equipos, por lo tanto no va a haber ninguna versión muy escasa de espacio, pero de nuevo hay que reforzar esto, se han divorciado de esa faceta. En diseño han sacrificado, en pos de la ligereza y del material aluminio y del cristal, han sacrificado el que fuera resistente al agua. Ya no tenemos la IP67 que nos trajo el Samsung Galaxy S5, y parece que bueno, la única marca que va a permanecer con esa apuesta con resistencia al agua es Sony. Otro aspecto de diseño, bueno, Samsung ha presumido mucho de cámara, luego hablaremos de ello, pero eso nos lleva a un sacrificio, que es el pequeño saliente, que bueno, que no es tan pequeño, porque realmente es bastante marcado el saliente que Samsung ha tenido que realizar para meter un sensor lo suficientemente grande que diera la suficientemente calidad para lo que ellos pretendían. Y por último, bueno, lo veremos luego en la parte de abajo del terminal. Se han llevado la salida de audio para auriculares a la parte de abajo en lugar de la parte de arriba, que era donde clásicamente Samsung lo tenía, en un movimiento que es, bueno, hay que decirlo todo, bastante similar al que ha hecho Apple con iPhone. De hecho, ya lo analizaremos con más detalle, pero en términos de diseño, si hay un pariente cercano para Samsung de este S6, es sin duda el iPhone 6. Y tenemos que hablar también, cómo no, de esta, y aquí tengo que hacer una valoración un poco subjetiva, porque, bueno, como solución estética, puedo defender mi subjetividad en que a mí me ha gustado muchísimo el S6 Edge. Fijaros que Samsung ya entró en la curvatura de la pantalla con el Note 4 Edge, y en el Note 4 Edge había dos cosas que a mí me chirriaban estéticamente. Una era la asimetría, solo tenía curva en uno de los dos lados, lo cual además penalizaba mucho a los zurdos, mientras que en el S6 Edge pues tiene la curvatura por los dos lados. En el Note 4 Edge, además, la curvatura era muy pronunciada, era como un pequeño gran abismo por el grosor del terminal, mientras que aquí es como más ligera, más delicada, si me permitís la expresión. En definitiva, estéticamente son muy parecidos, S6 y S6 Edge, pero realmente la visión a primer vistazo, mi impresión es que Samsung, muchos años después, ha conseguido algo que estaba en su checklist de pendientes, que era tener un efecto wow, tener un efecto de tener un terminal que pone sobre la mesa y de repente todas las miradas van hacia él y todo el mundo pregunta qué es lo que hace ese terminal. Pues el S6 Edge tiene ese punto, y realmente si Samsung no se pasa mucho con el precio, que tiene pinta de que se va a pasar un poco,
tenemos aquí como yo creo que una apuesta bastante ganadora en diseño. Ciertamente el cristal es muy llamativo, al tacto es muy agradable, pero hay dos problemas con las decisiones de diseño que ha elegido Samsung y sus materiales. Uno es que desliza mucho más en mano que un móvil como el Note 4 o como el Galaxy S5, que el plástico le daba cierta rugosidad, mientras esto es mucho más líquido, si me permitís la expresión. Y el otro es que, bueno, digamos, en la parte trasera de cristal y con su reflejo de la luz, tiende a mostrar las huellas por cómo hemos cogido el teléfono. Y eso es un pequeño hándicap que va a tener el Galaxy S6 y el Galaxy S6 Edge. Bueno, aquí realmente hay una variación entre los colores. Nuestra impresión es que en el móvil, los modelos de color blanco pasa más desapercibido, se nota menos la huella, pero en los colores más oscuros, como este azulado, topacio, o en el verde, en los negros, esa huella en la parte de atrás, en la zona de cristal, es bastante más palpable. Con el S5, Samsung hizo uno de sus movimientos que nos tiene acostumbrados, que era ese yo también tengo algo que tienen los demás, y ese era el lector de huellas. ¿Qué sucedió? Con el S5 la experiencia era, por así decirlo, muy mejorable. Vamos a ver qué tal va la huella en el S6. Perfecto. Es decir, la ha cogido a la primera, ya no hay que deslizar el dedo por media pantalla, sino que está todo integrado en el botón, un botón que se ha hecho más grueso respecto a S5, pero como hemos visto, el funcionamiento fantástico. Y eso nos lleva a esto que tenemos ahora delante, que es la pantalla del Galaxy S6. ¿Qué podemos decir de la pantalla del S6? Pues realmente hay que recordar y reforzar que Samsung en pantallas está en un momento fantástico. Es decir, la tecnología Super AMOLED ha llegado a un nivel en el que ha conseguido superar todos sus presuntos déficits, esa tendencia a saturar de más, el azulado, y bueno, yo creo que ha conseguido una calidad que ya la vimos en el Note 4, que en mi opinión es probablemente la mejor pantalla que había en el mercado en 2014, y con el S6 pues tenemos una continuación de ese virtuosismo tecnológico en el que la fidelidad de color, el contrastado, pues absolutamente fantástica, ¿no? El ángulo de visión pues estupendo. En estas primeras impresiones es verdad que estamos en un contexto muy determinado, pues en un stand con luz artificial encima, en el que hay que probarlo mucho más en muchas condiciones, pero la sensación con la pantalla del S6 es estupenda. Recordar que en especificaciones pues se iba a una resolución 2K, una resolución muy potente, con una densidad de pantalla pues altísima, y que ahí la única duda que nos ha quedado es si Samsung quizás se está empecinando en exceso en las resoluciones de pantalla. ¿Por qué? Porque siendo unas pantallas con tanta densidad, el consumo de batería para llegar a este nivel es mucho más alto que si se hubieran quedado en una resolución pues Full HD, 1080p. Entonces este salto, es verdad que la calidad es fantástica, pero tenemos esa duda de si en 5,1 pulgadas, como tiene el Galaxy S6, no le merecía mucho más la pena seguir en Full HD y darnos más autonomía. Samsung defiende que no, que además con su solución tecnológica, con su Exynos, va a conseguir pues ahorros muy marcados del consumo y que le merecía la pena la pantalla, pero eso será algo que solo podremos juzgar bien con unas pruebas con mucho más tiempo. Con lo primero y más destacado que nos ha dicho Samsung de la cámara, ¿qué es esto? Rapidez casi instantánea, es algo que realmente Samsung ha conseguido muy bien. Desde cualquier sitio, con el doble clic, nos vamos a la cámara. Desde el apagado, doble clic y estamos en la cámara. Samsung, en la gama por ejemplo, de la Kazoo o de la Galaxy Cámara, sí tiene o sí ofrecía herramientas para que los fotógrafos más avanzados pudieran personalizar y trabajar pues con los controles de exposición. ¿Qué tenemos aquí? Pues podemos jugar con el balance de blancos, podemos jugar con la ISO, podemos realmente tener bastantes modos como el macro, el de paisajes. Aquí mientras hacemos unas últimas fotos con el Galaxy S6, hemos hecho unas primeras pruebas
pues bueno, muy limitadas comparándolos con Note 4 y comparándolo con iPhone 6. Las sensaciones que tenemos ahora mismo con la cámara del S6 son muy buenas. Parece a priori y con unas pruebas muy escasas todavía que va a estar por encima de lo que el propio Samsung era capaz de hacer el año pasado con la tecnología Sony, que es lo que nos enseñó en el Note 4, perdón, y de lo que iPhone ha conseguido también montar con la muy buena cámara del iPhone 6. Todavía es pronto para lanzar las campanas al vuelo, pero de nuevo parece que Galaxy y que Samsung van a estar muy arriba en las comparativas fotográficas, si no en el primer puesto. Hay que hablar también de software y de fluidez. El mensaje de Samsung en este Mobile World Congress con S6 ha sido de simplificar, de quitar cosas, más de que sobrecargar con TouchWiz. Es verdad que mantiene muchas de sus funcionalidades sobre Android, por ejemplo, cosas como la multipantalla, que en 5,1 pulgadas pues parece que no van a ser muy útiles, pero eso sí, la primera impresión con la fluidez del dispositivo es que, bueno, es absolutamente fluido. Probablemente el uso de memoria de DDR4 y del micro Exynos hayan ayudado a que, bueno, juntando que Samsung se ha recatado en meter funcionalidades de software, el terminal vaya pues realmente muy bien en estas primeras impresiones. Hay que hablar de batería y hay que hablar de autonomía. 2550 mAh es el tamaño que han conseguido meter al S6, no es mucho. Aquí la finura del dispositivo ha obligado a hacer sacrificios. En el Edge nos vamos a las 2600, pero bueno, ahí Samsung nos cuenta dos cosas que tendremos que comprobar en análisis a fondo. Una, que su Exynos es muy eficiente energéticamente gracias a los 14 nanómetros y de otras innovaciones tecnológicas que le han inyectado. Bueno, habrá que verlo. La otra es que, probablemente no tengamos una autonomía gigantesca, pero sí vamos a tener carga rápida. En la carga inalámbrica, que como hemos visto no han introducido como novedad, tenemos que con 3 horas pueden cargar el 100% del dispositivo. Y luego en el cargador clásico, Samsung presume de tener la carga más rápida del sector. Y eso, según Samsung, son en 80 minutos cargar el 100% de la batería del teléfono. Como conclusión, Samsung ha hecho un movimiento fuerte, ha hecho un movimiento que podemos decir de valiente. Ha apostado y se ha creído que el diseño a día de hoy en una gama alta, en un teléfono en el que le van a pedir casi 700 euros o más al cliente, pues todo tiene que estar a un nivel excelente. Por el camino, algunos sacrificios como el de la micro SD, que probablemente sea el que más va a doler a los compradores habituales de Samsung. Tenemos un efecto wow, un punto de diseño excelente con el Edge, que es realmente muy llamativo, y tenemos muchas preguntas sobre las expectativas creadas en varios factores, sobre todo en la autonomía, en la carga, en la cámara fotográfica. Realmente todavía quedan incógnitas por desvelar en el Galaxy S6 y en el Galaxy S6 Edge, que como siempre lo tendréis analizados, destripados y comentados a fondo en chataka.com. Un saludo, chataqueros.